Papa Juan XXIII dijo: me parece fácil que los padres tengan hijos, pero me parece difícil que los hijos tengan verdaderos padres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, el tema de la paternidad y la maternidad ha ido cambiando a través de los años. ¿Qué realmente es un buen padre? No debiera de ser tan dudoso, ¿verdad? Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Dar a luz cualquier mujer lo puede hacer, pero ser buena madre es educar y estar ahí por tu hijo, y eso es lo que yo quiero ser. En la vida hay gente mala, sin corazón, pero eso lo traen en la sangre y eso es algo que nadie lo va a poder cambiar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Georgina, estás demandando a Chris. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver tu caso. Sí, doctora, yo estoy aquí demandando al padre de mi hijo, Chris, porque pido la custodia completa de mi hijo que perdí cuando caí a la cárcel, y también pido que desaloje la casa de mi hijo Tomás. Estás loca. Y que me dé una mensualidad, y también pido una orden de restricción porque él no es un buen ejemplo para mi hijo. Sí, ella mató al niño. Tenía 6 meses el niño. Tranquilo. Cuéntame la historia, cómo pasó. ¿Cómo tú perdiste la custodia de tu hijo? ¿Por qué fuiste a cárcel? Doctora, yo caí a la cárcel injustamente. Me sentenciaron a 20 años por haberme hecho un aborto a los 6 meses. Es una asesina, mató 18 meses. Un momento, por favor. Por favor, déjame explicar a la doctora. Atención. Déjame escuchar, por favor. Sí, doctora, yo y Chris tuvimos una relación, nos criamos en el sur de Los Ángeles, en pandillas, y estábamos en malos pasos. Me enamoré de él, al año tuvimos un bebé, y cuando yo me di cuenta que estaba embarazada de nuestro primer hijo, Tomás, mi vida cambió completamente. Yo siempre quise ser buena madre. Yo le pedí a Chris, le supliqué que nos mudáramos de Los Ángeles y fuimos a Indiana a empezar una nueva vida. Todo estaba bien, doctora. Éramos una familia feliz. Chris cambió. Y después, a los 6 meses, yo quedé embarazada otra vez. Cuando yo le dije a Chris, cambió. Se regresó al mismo hombre de antes. Llegaba a la casa borracho, doctora. O sea, me estás diciendo que no le gustó el segundo embarazo. No, doctora. A él. No. Él no quería tener otro hijo. No, cuando yo le avisé a él que íbamos a esperar otro hijo, dejó de llegar a la casa. Por 3 días no venía. Nos dejaba a mí a Tomás sola. Llegaba tomado y me maltrataba. Doctora, yo trabajaba. Doctora. Ella pasa en la casa haciendo nada. Okay. Yo trabajo, traigo todo a la casa. Tú me Me dices embarazada, doctora. Mentalmente, yo pasé un trastorno. Yo caí en una depresión en ese embarazo. Yo duré tanto tiempo para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para matar a mi niño? No lo maté. Es una asesina. ¿Para qué? Ok, escucha. Está haciendo la finta ahí llorando. Él no aceptó bien el segundo embarazo. Okay. Yo estaba sola en ese embarazo. Y estaba sola. Entonces, tú decidiste que no ibas a tener ese bebé. Sí, yo... Y tenías ya 6 meses de embarazo. Sí, doctora. ¿Qué hiciste? Me compré una asesina, unas pastillas mató. y me las tomé, doctora, y se me vino el bebé. ¿Cómo O sea, que el bebé ¿quién nació? es ella para quitarle la vida a mi niño? Un momento, No, por favor, un momento. Estamos hablando de un embarazo, un momento. Entonces, provocaste a los 6 meses, provoqué. que está súper pasada ya. Sí, doctora. ¿Y de dónde conseguiste, qué conseguiste? ¿Pastillas? Lo agarró Sí, del internet. Le miré en la computadora. Conseguí pastillas. Por el internet, sí. que te provocaran un aborto. Sí, Ok. que me provocaran los... ¿El bebé nació? No nació vivo, doctora. Nació muerto. Nació muerto. Sí, porque ella Ok. lo mató. Y de Eso no es ahí- justo. y de ahí- Ok, Es un una momento. asesina. Ok. Y de ahí yo fui a... Primero te acusaron de feticidio, Sí, ¿correcto? doctora. De feticidio. O sea, de homicidio de un feto. ¿Cómo? Si es una vida, es un niño. I am talking legal terms. Yo estoy hablando cosas legales. Yo no sé si tú las entiendes o no. Pero lee el periódico, ¿ok? Eso está todos los días Pero si ahí. es un niño. Es todos los días ahí. Si ya que el corazón está pitando, Escúchame, no es un feto, es un niño. Yo estoy hablando términos legales. Allá tú, si tú no estás entendiendo, ese es tu problema. Esta es la palabra que se usa
para cuando una persona trata... ¿Pero usted está bien con eso? Yo no estoy en juicio aquí de absolutamente nada, ¿ok? Yo soy mujer y además creo en el derecho de la mujer de abortar. Si usted está... Eso es tu problema si no lo crees. Yo no matar a vengo mi aquí niño? Aquí no venimos a medir mis valores. Yo trato de ser objetiva y cumplir con la ley. Eso es todo. Entonces, el bebito nació muerto. Nació muerto, doctora. ¿Quién te acusa a la policía? ¿Él? Él fue, yo fui al hospital después porque no me sentía bien, so me tuvieron que hacer, me rasparon para sacarme los restos del bebé. Ok. ¿Que tú mataste? Y él llegó al hospital y cuando él se dio cuenta que me hice el aborto, me fue y me acusó, doctora. A la policía. A la policía. Entonces vinieron, te detuvieron, primero te pusieron cargos de homicidio de un feto, Sí. te condenaron a 20 años. 20 años, doctora. Es Y una eventualmente, injusticia. ¿qué fue lo que pasó? Injusticia que estés aquí parada a la par mía. Por favor. Acabas de Vea el cometer tormento, mató Entonces, a un él niño. aquí te Era quitan mi el niño niño principal, grande doctora. y se lo dan a él. Cuando caí a la cárcel, él hizo papeles legales para quitarme la custodia de nuestro hijo Tomás. Ok. Él tenía 3 años cuando yo caí a la cárcel. Tomás ahora tiene 5 años, doctora. O sea que estuviste en prisión como 2 años. Sí, doctora, yo busqué Menos eso. ayudas y organizaciones que ayudan a las mujeres. ¿Qué justo tiene esas organizaciones Y que gracias- soportan a y gente que matan a Eventualmente niños? determinaron que era negligencia. Negligencia de embarazo, doctora. Negligencia de embarazo. No es Sí, asesino, doctora. ese Ok. es asesinato. So, ¿Qué cuando clase de madre hace cuando algo yo así? salí, Esa es lo primero sinvergüenzada. que hice fue a buscar a Tomás. Ya no quería perder un minuto más sin Sí, él, Tomás doctora. está bien, él está Perdí bien. 2 años, ya tiene 5 años. Yo no lo pude llevar a su primer día de escuela, doctora. Sí, porque estabas Ok. en la cárcel. Entonces, tú ahora Asesina. lo que quieres es la custodia de Tomás. Sí. Pero, ¿Cómo? ok. La casa, explícame cómo es el tema de la casa. Doctora, cuando nosotros nos movimos de Los Ángeles, yo conseguí trabajo cuidando a una señora ya mayor que estaba sola, no tenía familia en el estado. Me agarró cariño, nos mudamos con ella, Tomás, Cris, todos vivimos ahí un tiempo. Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación de Cris y yo. Y ella me agarró cariño como hija, nunca tuvo hijos. Y siempre me decía que dejara a Cris y que no era bueno para mí, que yo merecía mejor. Y me dijo ella que ella me quería dejar la casa a mí, pero que no confiaba en que Cris me la peleara o que me hiciera venderla para él quedarse con parte del dinero. Se la dejó a nuestro hijo Tomás y nos dejó como ejecutores a los 2, doctora. O sea que cualquier decisión que hay que tomar en base a la propiedad que ella le deja al niño, ustedes tienen que compartir esa decisión. Sí, aquí tengo los papeles. Pásenmelos. Ok, perfecto. Ok, gracias. Cris, ¿cómo respondes a la demanda? Yo estoy pidiendo, yo lo que quiero, sí, porque es injusto que ella esté a la par mía ahorita, lo que yo quiero es un desalojo y un restraining order, que deje a mi niño en paz, porque si ella mató a mi primer niño, yo no la confío. No, Cris, ella no mató a tu primer niño. Sí, Tu ella lo primer mató. niño se llama Tomás y está vivo y vive contigo. Tiene 5 años. Pero ¿De qué ella estás abortó hablando? a los 6 meses. Ella se hizo un aborto fuera de la ley e ilegalmente porque estaba fuera Pero del ese tiempo. es un niño que estaba en el vientre de ella. Chris, yo no me voy a poner a discutir contigo lo que la Y Corte yo no Suprema confío de Estados con la Unidos seguridad de mi niño. ya decidió hace miles de años y lo reafirmó y lo confirmó hace poco en varias otras decisiones. Eso se llama feto. No, es un niño, es una niño. vida. ¿Cómo le va a decir? Pero es una vida de un niño. ¿Usted está dispuesto a que esté muerto? ¿Por qué quieres una orden de desalojo, Chris? Mi niño está bien cuidado. Estoy con una mujer. Pero ella está viviendo en la casa. Ella estaba en la cárcel porque abortó a mi niño. Ella está viviendo Doctora, contigo ahora mismo. Sí, pero no la quiero yo ahí. Se viene a meter sin permiso mío, solo porque La tiene casa derecho. es de Pero mi ella hijo. está estorbando. Mi niño está bien cuidado. Bien Ok. cuidado Sí, está en la escuela. por ley, Le porque la estoy ley enseñando a él exige. la protección. Cómo Ella fue protegerse. mala madre con el niño antes, en los 3 años que lo cuidó. ¿Ella era mala madre del niño o era buena madre? Para mí es un mal ejemplo decirle, oh, tu madre está en la cárcel por 18 meses. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, los 3 años que ella cuidó a ese niño, a Tomás, ¿lo cuidó bien? Sí, pero yo no confío con ella. Ok.
¿No confías por lo que hizo? Sí. Ok. ¿Por qué tú cambiaste tanto en el segundo embarazo con ella? Porque las cosas estaban bien malas. No, ella no trabaja. Yo tenía que ir a rebuscarme. Yo cuidaba a la señora. Como La podía señora yo que le hacer dejó dinero, la casa a Tomás, yo tenía la que hacer cuidaba. dinero como yo podía. Ok. Ella no decía, oh, déjame ir a buscar, hacer como dinero. No. Con el cuidar a Tomás, No cuando pagaba estábamos renta. juntos... Donde vivíamos ahí, no pagábamos Chris, renta. todas tus relaciones con las pandillas y las gangas han terminado por Eso completo. era antes. Yo me junto con gente, pero no significa que soy una persona mala. Ella andaba robando O conmigo. sea, que tú sigues juntándote con la gente de las pandillas. Sí, son homies. Son homies. Ok. Si ella andaba robando con la misma gente que yo Pasemos me al asociaba. testigo. Ejemplo para Tomás. Del demandado, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. doctora. ¿Tu nombre? Sonia. Sonia. ¿Y tú quién eres? Soy la mujer de Chris. La actual pareja Sí, de Chris. su actual pareja. Ok. ¿Hace cuánto tiempo, Sonia? Tenemos el tiempo que ella estuvo en la cárcel. O sea, que ella inmediatamente ingresó a la cárcel y ustedes comenzaron una relación. No, éramos no. amigos. Antes de eso. Ya nos conocíamos, pero yo tenía otra pareja y no funcionó, entonces él se separó y yo también me separé y nos juntamos. Ok. Entonces yo he estado ahí para el niño y lo he ayudado. Él me ve como su mamá también. Yo sé que no soy su mamá biológica, pero yo le he ayudado en todo lo que puedo. Lo llevo a la escuela. Está El bien niño cuidado. está encariñado conmigo. ¿Tú no tienes otros hijos? Sí, tengo dos. Ah, tú tienes Sí, dos hijos. y son de las edades. De las casi. mismas edades, Sí. son contemporáneos todos. Claro, 6 y 7. Ujú. Ok. Se quieren, juegan, todo perfecto, pero desde ahora que ha salido ella, todo se ha arruinado. El niño está confundido porque dice, oh, mi mamá, pero el niño está acercado conmigo y con mis hijos. Ok, perfecto. Yes. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Che, la gente tienen cosas temporarias por 2 años y entonces ya confunden a los niños, porque a ese niño claramente había que explicarle, esta es la nueva pareja de papi, no es tu mamá, dile por su nombre para no confundirlo. No, sí, él sabe. Porque él tiene su mamá. Discúlpeme, Él sabe. Él sabe. Él Yo sabe. nunca No está he- porque le Lo que confundido. él está confundido es que qué está haciendo ella Yo metida soy ahí. su Yo madre. nunca he ¿Su querido mamá? tomar Pero yo le el le lugar. hemos explicado lo que pasó. Ok. Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es María. Yo soy la madre de Georgina. Yo estoy aquí porque vengo a defender a mi hija. Obviamente. Yo vengo de México. Me di cuenta de que tenía ella el problema que estaba en la cárcel. Entonces vengo a defenderla porque yo me busqué ayuda a los lugares donde ayudan a las personas que tienen ese tipo de problemas. Y además, yo no quiero que mi O sea, hija... organizaciones de mujeres feministas Sí, que... sí. Que le dan la abogadas que- razón a Sí. gente como ella, Ok. Por favor, que ten un matan a poco los más de niños. ¿Qué respeto. clase de organizaciones Ese son hombre esas? es un vulgar. Mire cómo habla, no me deja hablar a mí. Sí, porque ¿qué clase de Yo organizaciones voy hay a gente que defender a matan mi hija niños? porque yo no quiero que él esté al lado de mi hija. Ok. Yo quiero que él se salga de la vida de mi hija para Bueno, yo siempre. creo que la relación de ellos como pareja ya terminó. Terminó. Ellos lo que tienen que lidiar de ahora en adelante es en la crianza de Tomás. Pero yo no confío, si ella es una asesina, mató a mi niño. Yo no tenía confío- mira, un sueño yo de te voy a ver decir a ese ti, niño. yo no yo no confío en una asesiné. persona que como tú es tan extremista. Tú eres muy extremista. Sí, porque ¿cómo? O sea, Si es- tú eres un ex ganguero o quizás eres un ganguero que andaba piensa conmigo. que matar a un feto Yo es un homicidio. Cuando ustedes matan a gente que está viva, matan a niños, venden droga, Ok. hacen a la gente adicta, Pero ese es mi prostituyen niño, a las mi mujeres. niño. Entonces tú Es para mí eres un muy mi hijo hipócrita como tuyo. No estoy diciendo que viene a no, hablar pero del es mi aborto niño. cuando tú has matado. Entonces, por favor. Pero ella es mi niño, ella andaba ¿Qué conmigo mundo cuando tú andaba haciendo eso vives? también. Por favor, pásame a los expertos, la doctora Carolina Maldonado y a la abogada Lisette Sierra. La postura de la gente tan absurda, yo no puedo con ella. Porque se creen que nos van a volver locos, pero a mí no me va a volver loca nadie. Un hipócrita. Ganguero que viene a quejarse de matar Pues si a ese un es mi feto. pasado, ese es mi pasado. Ok. Bueno, doctora, eso es lo que quería hablar un poco sobre estos abortos con pastillas. Porque ahora estuve hasta percatándome de que hay ciertos lugares del mundo donde hay abortos por correo. Sí. Donde la persona puede llamar, hacer una consulta con un médico a través del internet o por teléfono,
te mandan unas pastillas. Una de las cosas es por la disminución en el costo de las medicinas, lo pueden accesar por internet, específicamente en Australia se está haciendo mucho. Ajá. Las pacientes llenan un cuestionario, un simple cuestionario por internet y automáticamente reciben las pastillas por correo. Claro, tienen que hacerlo dentro de un tiempo del embarazo que es apropiado. Usualmente, ¿qué tiempo... ¿En qué tiempo una mujer debe efectuarse un aborto? Un aborto médico no quirúrgico antes de las 10 semanas, por lo menos en los Estados Unidos. Antes de las 10 semanas. Sí, si no vamos a tener un problema grandísimo de sangrado, mucha hemorragia en la paciente. Exacto. Doctora Sierra, el caso parecido a este, que se dio en Indiana también, que se llama el caso de Patel, a mí... me molesta muchísimo ese caso, aunque al final defiende a los derechos de las mujeres de tener acceso a los abortos legales, etcétera. En el caso de ella particularmente, la criatura nació viva. Sí. Y ella la echó en la basura. Así es. Básicamente, la razón por la cual derrotaron ese caso no fue tanto por los malos hechos tan terribles de ese caso en particular. Es para no tener un precedente en contra de las mujeres, porque las leyes de feticidio realmente fueron hechos para proteger a las mujeres embarazadas de asaltos, ataques y cosas así. Entonces, para darle una penalidad mucho más allá de lo normal a una persona que ataca a una mujer embarazada. Sí. Entonces, no era que la mujer hiciera un aborto, lo que estaban mirando. Pero usaron el peor de los casos. Sí. Porque este caso deja un mal sabor, un precedente horrible, porque esta mujer realmente fue horrorosa con lo que hizo. Su criatura nació viva. Sí. Ok. Bueno, yo veo que aquí hay muy mala sangre en este caso. No veo... Y además veo una persona que está tan atada a sus conceptos. Él quiere insistir una y otra Tomás vez está de que bien ella cuidado. asesina, y esto no es un, Tomás no no es un está caso bien cuidado. de Está bien cuidado porque yo asesinato. lo cuido. No, Ok. y tus hijos están bien cuidados. La custodia en este caso va a ser rotativa. Significa que ella va a tener una semana con Tomás y tú vas a tener una semana con Tomás. Tú una semana y tú una semana. Si Tomás le llega a pasar algo, Yo soy responsable. yo vengo por usted. No seas idiota. Ay, Tú por no- favor. Que me estás amenazando al aire. Hazlo, a mí no me importa. Yo no te tengo miedo a ti. Yo sé que tú eres perro que ladra. Tú no muerdes. Así que no me das miedo. ¿Qué clase de mujer pone a mi niño No me a da riesgo miedo. así? Ella nunca fue mala madre con Tomás. Tú nunca me Ella no alegaste estuvo ahí para nada de que criarlo. fue mala madre con Tomás. Eso que le quede en y el mente, caso si ella- de si ella algo le no es pasa, como el es culpa caso de la suya. mujer de Indiana. Es muy diferente. Y tú posiblemente fuiste muy mal marido con ella y quizás hasta fomentaste que se quisiera sacar a andaba esa conmigo. criatura. Una semana ella, una semana tú. Ahora, ¿qué hacemos con la casa? Porque aquí todos están atados a la casa de Tomás. Todos viven en la casa del niño, estos sangaletones. No todos, Entonces, porque yo me yo salí les de voy a ahí. dar la opción a ustedes de vender la casa, dividirse las ganancias, pero esa casa es de Tomás. Dudo muchísimo que un juez de herencia permita hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se van a buscar otra casa para que la semana que ella está con Tomás, ustedes viven en otro sitio. Y tú te vas a buscar otro departamento para que cuando ellos estén con Tomás, tú te mudas de la casa. O sea Entonces, que ahora vamos Tomás bastante viene brincando. con la casa. ¿No le parece que este fuera un esquema normal que cualquier juez impondría en un caso como este? Así lo hiciera. Cualquier juez de esta nación decidiría en un caso como este lo que estoy Eso que le decidiendo quede en mente, si algo le llega a yo. pasar a Tomás, Cállate y no me es culpa de ella. amenaces más, no seas idiota, que te puedo arrestar por una amenaza abierta, que es lo que tú estás haciendo. ¿Ok? No seas idiota, ni te hagas el gran papazote, que tú no lo eres. Esa es la decisión, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos.
ella paró de hacer esas crisis, paró, de hecho los medicamentos que ella tomaban disminuyeron. Tuvimos que bajaron las dosis para no